En este vídeo vamos a estudiar una partida muy buena en la cual veremos el secreto para saber cuándo hay que cambiar piezas y cuándo no. La partida comenzó con las jugadas E4, C5, la defensa siciliana. La idea de las negras es avanzar con su peón lateral y tomar control sobre la casilla D4, para así, si las blancas hacen la jugada D4 y ocupan el centro con sus peones, entonces capturar en D4 y de esta manera las negras habrán conseguido cambiar un peón lateral por un peón central del adversario y se quedarán con una mayoría central de peones. Ahora las blancas hicieron la jugada C3 utilizando la variante Lapin. La idea de las blancas es avanzar luego con D4 y si las negras capturan en D4, entonces poder recapturar con el peón y así conservar sus dos peones en el centro. Ahora las negras hicieron la jugada caballo F6, desterrando su caballo rey y atacando contra el peón de E4, aprovechando que como las blancas han colocado un peón en la casilla C3, entonces las blancas no pueden llevar su caballo y dama hacia esta casilla para así defender naturalmente su peón de E4. Ahora las blancas hicieron la jugada E5 avanzando con su peón para así defenderlo y al mismo tiempo atacar contra el caballo negro. Las negras contestaron con caballo D5 para defender su caballo y ahora las blancas hicieron la jugada D4 colocando otro peón en el centro. Las negras contestaron con C por D4 eliminando el peón central de las blancas y cambiándolo por su peón lateral. Ahora las blancas antes de capturar en D4 hicieron primero la jugada caballo F3 desterrando su caballo rey aprovechando la clavada a lo largo de la columna D, ya que las negras no pueden capturar en C3 porque entonces perderían su caballo de D5. Ahora las negras hicieron la jugada caballo C6 desterrando su caballo y dama y las blancas contestaron con C por D4 recuperando el peón y de esta manera las blancas conservan dos peones en las columnas centrales y han ocupado el centro con sus peones, pero uno de sus peones se ha visto obligado a avanzar y las negras han colocado un caballo entre los peones contrarios de manera que bloquean firmemente a los peones blancos y no pueden avanzar. Ahora las negras hicieron la jugada D6 atacando contra el centro de peones del adversario con idea de destruirlo. Las blancas contestaron con alfil C4 descerrando su alfil de rey y atacando al caballo negro del centro y las negras contestaron con caballo B6 para defender su caballo y al mismo tiempo atacar contra el alfil blanco. Las blancas contestaron con alfil B5 para defender su alfil y clavar al mismo tiempo al caballo negro de C6. Las negras contestaron con D por E5 eliminando un peón central de las blancas con la intención de destruir el centro de peones del adversario. Las blancas contestaron con caballo por E5 recapturando con el caballo para así colocar su caballo en el centro y aumentar la presión contra el punto C6 aprovechando que el caballo negro no se puede mover porque está clavado. Las negras contestaron con alfil D7 para desclavar su caballo y reforzar su defensa y si ahora las blancas hicieron la jugada caballo por D7 capturando el alfil negro, las negras seguirían con dama por D7 y no tendrían ningún problema. Podrán seguir con jugadas como G6 para luego desterrar su alfil de rey por el fianchetto y luego enrocarse por el flanco de rey. Podrán presionar contra el peón de D4 que está aislado y podría ser vulnerable. O también podrían hacer las jugadas E6 para luego desterrar su alfil de rey por la casilla E7 y finalmente enrocarse por el flanco de rey y así mantener un buen control sobre la casilla D5 y evitar que el peón aislado de las blancas pueda avanzar. Las negras tendrían muy buena partida. En la partida, después de la jugada alfil D7, las blancas contestaron con caballo C3, desterrando su caballo y dama y defendiendo su alfil de B5. Ahora las negras hicieron la jugada caballo por E5, eliminando el caballo blanco del centro, y las blancas contestaron con D por E5 capturando el caballo negro. Las negras contestaron con alfil por B5 cambiando los alfiles, con la intención de cambiar piezas para así simplificar la posición. La partida siguió con caballo por B5, y las negras contestaron con dama por D1 jaque cambiando las damas, y después rey por D1, ahora las negras hicieron la jugada caballo D5 centralizando su caballo y tomando control sobre la casilla C7, para evitar así que el caballo blanco invada por esta casilla. Si ahora las blancas hicieron la jugada E6 con la intención de debilitar la estructura de peones de las negras podrían capturar el peón de E6 o también podrían hacer la jugada G6 para así acelerar su desarrollo. Su idea es desterrar su alfil por la casilla G7 para ocupar así la gran diagonal de casillas negras donde estará muy bien colocado. Después de, por ejemplo, E por F7 jaque, la partida seguiría con rey por F7 y las negras podrán continuar con jugadas como alfil G7 para completar el desarrollo de sus piezas menores y comunicar las torres, podrán activar sus torres y ocupar las columnas D y C, que son columnas abiertas,
podrán hacer la jugada A6 para expulsar al caballo blanco y hacerlo retroceder, y las negras tendrían muy buena partida. En la partida, después de la jugada caballo D5, las blancas contestarán con rey E2, liberando la casilla de 1 para su torre, para así poder ponerla en juego y atacar contra el caballo negro del centro. Ahora las negras hicieron la jugada A6, atacando al caballo blanco con idea de hacerlo retroceder. Las blancas contestarán con torre D1, contraatacando contra el caballo negro, y ahora las negras se enrocaron por el flanco de dama, con lo que ponen a su rey en seguridad y lo sacan del centro, y al mismo tiempo refuerzan la defensa en la casilla C7 y defienden su caballo, así que el caballo blanco sigue atacado y finalmente tiene que retirarse. Las blancas contestarán con caballo A3 para defender su caballo, y ahora las negras hicieron la jugada E6, reforzando la defensa de su caballo y al mismo tiempo fijando al peón blanco en E5 para que no pueda avanzar. La posición se ha simplificado y las negras tienen una ligera ventaja estructural, ya que los peones centrales están bloqueados de tal manera que el alfil blanco es un alfil malo porque está chocando contra su propio peón central, mientras que el alfil negro será un alfil bueno. Ahora las blancas hicieron la jugada caballo C4 con la intención de activar su caballo y acercarla hacia el centro, y al mismo tiempo quitarlo de la línea de ataque del alfil contrario para evitar que las negras lo puedan capturar, lo que obligaría a las blancas a quedarse con peones doblados en el flanco de dama. Ahora las negras hicieron la jugada alfil E7, completando el desarrollo de sus piezas menores y comunicando las torres. Las blancas contestaron con alfil D2, completando el desarrollo de sus piezas menores, y su idea es continuar con alfil A5 para así invadir con sus piezas por las casillas negras que están débiles en el flanco de dama. Así que las blancas contestaron con B6 para tomar control sobre la casilla A5 y anticiparse así a las intenciones del adversario y evitar que las blancas puedan invadir con sus piezas en el campo contrario. Las negras podrán continuar con jugadas como rey B7 y de esta manera colocarán a su rey en una casilla muy segura. Ahora las blancas hicieron la jugada G3 para tomar control sobre la casilla F4 y las negras contestarán con rey B7 mejorando la posición de su rey y liberando la columna C para sus torres. Ahora las blancas hicieron la jugada caballo E3 con la intención de eliminar el caballo negro del centro, pero ahora las negras, en lugar de cambiar piezas, hicieron la jugada caballo C7 retirándose con su caballo para así conservar su caballo, que es una pieza muy fuerte. De esta manera, las negras quieren evitar demasiadas simplificaciones hasta estar seguras de que podrán llegar a un final ganador. Las blancas contestaron con caballo C4 regresando con su caballo y apuntando hacia la casilla D6, que es una casilla débil en el campo de las negras. Las negras contestaron con torre D4 atacando al caballo blanco, y las blancas contestaron con torre A C1 poniendo en juego su torre de dama y defendiendo su caballo. Ahora las negras hicieron la jugada caballo D5 regresando con su caballo hacia el centro, y si ahora las blancas hicieron la jugada alfil E3 atacando a la torre negra, las negras seguirían simplemente con torre por D1 cambiando las torres, y después de torre por D1, las negras pueden continuar con torre C8 atacando al caballo blanco, y si el caballo blanco se retira, las negras podrán invadir con su torre por la segunda fila. Y si las blancas continúan por ejemplo con torre D4 para defender su caballo, las negras pueden continuar por ejemplo con H5 avanzando en el flanco de rey, con la intención de fijar los peones en este flanco. Por ejemplo, después de H4, para impedir que el peón negro siga avanzando, los peones blancos han quedado bloqueados en casillas de color oscuro, con lo que impedirán los movimientos de su propio alfil, así que las negras van mejorando su posición y su alfil es cada vez mejor que el alfil contrario. Las negras pueden continuar por ejemplo con B5 atacando al caballo blanco, y después de caballo A5 jaque, las negras continúan con rey B8, y las negras están amenazando continuar con alfil B4, que atacaría al caballo blanco y tomaría control sobre la casilla D2, para luego invadir con su torre por la segunda fila, y las negras ya tienen ventaja. En la partida, después de la jugada caballo D5, las blancas contestaron con F3 para así tomar control sobre la casilla E4 y evitar que la torre negra pueda aprovechar de esta casilla. Las negras contestaron con torre C8 poniendo en juego su torre de rey, que era la última pieza que faltaba por entrar en combate. Ahora las blancas hicieron la jugada caballo E3 con la intención de cambiar piezas y así simplificar la posición para facilitar la defensa. Pero ahora ha llegado el momento de simplificar y las negras han calculado bien el final. Ahora hicieron la jugada caballo por E3 cambiando los caballos y después de alfil por E3, las negras contestaron con torre por D1 cambiando un par de torres y después de torre por D1, las negras contestaron con torre C2 jaque invadiendo con su torre por la segunda fila y amenazando capturar el peón de B2. Las blancas contestaron con torre D2 para defenderse del jaque y al mismo tiempo defender el peón de B2 y evitar que la torre negra lo pueda capturar.
pero las negras contestaran con torre por D2 jaque cambiando las torres y después rey por D2. Ahora las negras contestaran con rey C6 activando su rey con idea de acercarlo hacia el centro. La posición se ha simplificado y se ha llegado a un final de alfiles en el que las negras tienen ventaja ya que el peón D5 está bloqueado en casilla de color negro que podrá ser fácilmente atacado por el alfil, mientras que las blancas no podrán atacar los peones negros ya que se colocarán en casillas de color contrario. El plan de las negras es continuar con jugadas como B5 para colocar sus peones en casillas de color blanco y evitar de esta manera que el alfil contrario los pueda atacar. Luego las negras podrán llevar su rey hacia la casilla de 5 para comenzar a presionar contra el peón de E5. Las blancas hicieron la jugada F4 para reforzar la defensa del peón de E5 y anticiparse así a las intenciones del adversario. Las negras contestaron con B5 colocando sus peones del flanco de dama en casillas de color opuesto a los alfiles para que así el alfil blanco no pueda atacarlos y el alfil negro será un alfil bueno que podrá moverse libremente entre sus propios peones. Las blancas contestaron con rey D3 acercando su rey hacia el centro y las negras contestaron con rey D5 centralizando su rey. Las blancas contestaron con H4 avanzando con sus peones en el flanco de rey, pero las negras contestaron con H5 fijando los peones del flanco de rey, de manera que las negras van aumentando su ventaja, ya que los peones blancos quedan bloqueados en casillas de color oscuro, que son las casillas del mismo color por donde van los alfiles, así que el alfil blanco estará condenado a la defensa de sus peones, mientras que el alfil negro será un alfil muy ágil que podrá atacar fácilmente los peones contrarios. Ahora el peón de G3 es una debilidad muy grave que tendrá que ser defendida constantemente por el alfil blanco. Ahora las negras están amenazando la maniobra alfil B4 y alfil E1 que ganaría el peón de G3. Así que las blancas contestaron con alfil F2 para anticiparse a las intenciones del adversario y ahora las negras hicieron la jugada alfil B4 activando su alfil y tomando control sobre esta diagonal, de manera que las blancas están quedando sin jugadas. Por ejemplo, si ahora las blancas hicieran la jugada A3 atacando al alfil negro, las negras seguirían con alfil A5 y después de, por ejemplo, B4 para expulsar al alfil negro, las negras seguirían simplemente con alfil D8 retirando su alfil y después de, por ejemplo, alfil D4, las negras pueden continuar con A5 y después de, por ejemplo, alfil C3, las negras continúan con A4 fijando los peones en el flanco de dama y después de, por ejemplo, alfil D4, las negras pueden continuar con G6 colocando todos sus peones en casilla de color contrario a los alfiles para evitar así que el alfil blanco los pueda atacar. Las negras tienen una clara ventaja en el final, ya que el rey blanco no se puede mover porque entonces permitiría la invasión del rey contrario y si el alfil blanco se mueve y abandona esta diagonal, entonces el alfil negro podría tomar esta diagonal para luego invadir por la casilla F2 y finalmente capturar el peón de G3. Y si las blancas continúan por ejemplo con alfil E3 para evitar que el alfil negro vaya hacia la casilla B6, las negras pueden continuar con F6 atacando al peón de E5. Y no es posible continuar con E por F6 capturando el peón negro porque las negras seguirían con alfil por F6 y luego el alfil negro podrá invadir por la casilla B2 para ir a capturar el peón de A3 y las negras ganarían fácilmente. Y si después de la jugada F6 las blancas continúan por ejemplo con alfil D4 para reforzar la defensa del peón de E5, las negras pueden continuar con F por E5 capturando el peón blanco y si las blancas continúan con F por E5 capturando con el peón, las negras seguirían con alfil C7 y luego podrán capturar el peón de E5 y las negras ganarían. Y si después de la jugada F por E5 las blancas continúan con alfil por E5 capturando con el alfil, entonces las negras pueden continuar con alfil B6 y luego podrán invadir con su alfil por la casilla F2 para ir a capturar el peón de G3 y las negras ganarían fácilmente el final. Así que en la partida, después de la jugada alfil B4, las blancas contestaron con B3, colocando sus peones en casillas de color blanco para intentar así impedir que el alfil negro los pueda atacar. Las negras contestaron con G6, colocando sus peones en casillas de color contrario al alfil, y las blancas están en Zugzwang. No pueden mover su alfil porque entonces permitirían la jugada alfil E1, que atacaría al peón de G3, así que las blancas se ven obligadas a mover su rey y dejar pasar al rey contrario. Ahora las blancas hicieron la jugada rey E2, y ahora seguramente lo más sencillo para las negras era hacer la jugada rey E4 avanzando con su rey y conquistando cada vez más territorio. Las negras ganarían fácilmente. En la partida, sin embargo, después de la jugada rey E2, las negras contestaron con alfil C5 con la intención de cambiar los alfiles y simplificar la posición hacia un final de peones ganador. La partida siguió con alfil por C5 cambiando los alfiles y después de rey por C5
el rey negro está amenazando invadir hacia la casilla A3 para ir a capturar a los peones blancos en el flanco de dama. Las blancas contestarán con rey D3 acercando su rey hacia el centro y las negras contestarán con rey B4 amenazando invadir por la casilla A3. Las blancas contestarán con rey C2 para luego seguir con rey B1 y así defender el peón de A2 y evitar que el rey negro lo pueda capturar. Pero las negras contestarán con rey A3 amenazando capturar el peón de A2 y después el rey B1 para defender el peón y evitar que el rey negro lo pueda capturar. Ahora las negras hicieron la jugada A5 con la intención de avanzar con A4 y a pesar de la igualdad material, las negras tienen una ventaja decisiva ya que su rey ha invadido completamente en la posición del adversario y el rey blanco está muy pasivo. Los peones blancos no pueden avanzar porque serían capturados, así que las blancas hicieron la jugada rey A1 y las negras contestarán con A4 y están amenazando capturar en B3. Las blancas contestarán con B por A4 y ahora las negras hicieron la jugada rey por A4 recapturando con el rey para así mantener su peón en la columna B y luego poder cambiarlo por el otro peón para así ganar la partida. Si hubiesen capturado con el peón, entonces la partida terminaría en tablas. Si ahora las blancas hicieron la jugada rey B2, las negras seguirían con B4 avanzando con su peón y el rey blanco tiene que apartarse y dejar pasar al rey negro. Después de, por ejemplo, rey C2, las negras seguirían con rey A3 amenazando capturar el peón de A2 y después de rey B1 para defender el peón, las negras seguirían con B3 y ganarían como vamos a ver luego en la partida. En la partida, después de la jugada rey por A4, las blancas contestarán con rey B1, pero las negras hicieron la jugada rey A3 avanzando con su rey. Las blancas contestarán con rey A1 y las negras hicieron la jugada B4 avanzando con su peón y amenazando a seguir con B3 y las negras van a ganar fácilmente. La partida siguió con rey B1 y las negras contestaron con B3 y las blancas finalmente abandonaron. Ya que si ahora las blancas hicieron la jugada rey A1, las negras seguirían simplemente con B por A2 capturando el peón blanco y las negras ganan fácilmente ya que las blancas no están ahogadas porque pueden mover sus peones. Por ejemplo, después de F5 la partida seguiría con G por F5 y después de G4 las negras seguirían con H por G4 y las blancas tienen un peón para mover y no están ahogadas. La partida seguiría con H5 y las negras seguirían con G3 y en dos jugadas van a coronar dama y van a dar jaque mate al rey blanco, así que las negras ganarían. Y si después de la jugada B3 las blancas continúan con A por B3, las negras seguirían con rey por B3 y luego podrán avanzar con su rey hacia el flanco de rey para capturar todos los peones blancos y las negras ganarían sin problemas. Una partida muy instructiva, en la cual hemos visto cómo las negras al principio cambiaron piezas para así simplificar la posición, pero llegó un momento en el que evitaron los cambios de piezas hasta que se aseguraron de que los cambios de piezas llevaban a un final victorioso. Las negras poco a poco fueron mejorando su posición y finalmente pudieron ganar fácilmente la partida. Espero que hayas aprendido todas estas técnicas y puedas aplicarlas en tus propias partidas. Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga creando más vídeos como este, puedes apoyar el canal haciendo mis cursos que encontrarás en la descripción de los vídeos. Dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales.